cuidado ha estado con nuestras vidas en cada momento. Pero Señor, como iglesia ahora intercedemos por aquellos quienes hoy están sufriendo, están, Señor, llorando la ausencia de sus hijos, de sus esposos, de sus seres queridos. Padre, te lo ponemos en tus manos. Te rogamos, Señor, como iglesia, Padre, intercedemos, te pedimos, Señor, que tú des consuelo a cada familiar, a cada persona que ha perdido algún ser querido. Como iglesia, Padre, nos unimos al clamor de cada congregación en esta ciudad y te pedimos, Señor, que tu gracia esté trayendo alivio a cada una de estas familias. Padre, en el nombre de Jesús también te rogamos por cada petición que en tu casa hoy está, Señor, está en cada uno de nuestros corazones, está latiendo nuestras vidas. Te suplicamos, Señor, que conforme a tu soberana gracia y voluntad, tú puedas responder. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén. Mis hermanos, sean todos muy bienvenidos. Es lindo verlos nuevamente el día viernes. Así que y mejor verlos con una sonrisa en la cara. Así que esto es doblemente lindo poder verlos. Muy bien, continuamos en esta noche con la serie que venimos tratando ya hace varias semanas. Preguntándonos, nos hemos preguntado qué es la iglesia, nos hemos preguntado quién es o qué es un líder espiritual, y en esta noche nos preguntaremos qué es el pecado. Pero el título de la enseñanza de esta noche será la sutileza del engaño. ¿Bien? Y esto es algo que vamos a mirar en esta noche. Para esto tenemos que definir qué es el engaño. El engaño es una creencia de creer que uno está en lo correcto. Por ejemplo, el apóstol Pablo, mejor dicho, Saulo de Tarso, antes de ser Pablo, estaba convencido que cortarle la cabeza a los cristianos le hacía un favor a Dios. Y esto justamente él lo proclamaba, lo declaraba, y camino a Damasco iba a buscar a los cristianos para hacerle un favor a Dios. ¿Qué ocurrió en el camino? Bueno, usted conoce. El Señor se le encontró y él cambió. Una persona engañada es aquella que cree que está en lo correcto cuando no está en lo correcto. Una persona hipócrita es aquella persona que, sabiendo que está en lo incorrecto, sigue haciendo aquellas cosas a sabiendas de que no está haciendo lo correcto. Por eso Jesús en reiteradas oportunidades le decía a los fariseos: ustedes son hipócritas, sepulcros blanqueados, que por fuera tienen una apariencia, pero por dentro, bueno, y usted conoce toda la narrativa que Jesús lo confrontaba a cada uno de aquellos quienes eran hipócritas. Pero en esta noche vamos a mirar justamente la sutileza del engaño. Ese es el título que está dentro o enmarcado en la pregunta: ¿y qué es el pecado? Para esto vamos a comenzar viendo en el libro de Génesis la creación de Adán y Eva, el propósito original de Dios para el hombre y la mujer, descrito en Génesis capítulo 1, versículo 28. Es uno de los pasajes que vamos a mirar en esta noche. Fíjense que el propósito de Dios para la humanidad, o sea, reflejado en Adán y Eva, es justamente este. Dice, permítanme leerlos en un español un poquito más sencillo, de la Nueva Traducción Viviente. Dice: luego Dios los bendijo con las siguientes palabras a Adán y a Eva, representando y simbolizando la humanidad: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Este es el propósito, o era el propósito original de Dios, que fue interrumpido por el pecado. Bien, esto justamente, el propósito de Dios era este. Adán y Eva andaban desnudos por el huerto, el Señor los puso en el huerto, y este era justamente el propósito de Dios para la humanidad. Pero, mis hermanos, la realidad, que no hace falta explicarla mucho, en su actualidad y en mi actualidad, es muy diferente a lo que Génesis capítulo 1 nos va diciendo.
La realidad hoy es que usted tiene que levantarse muy temprano, ¿sí o no? Y no es muy, digamos, iluminado decirlo o, digamos, pensar de que usted tiene mucho sueño para levantarse, ¿sí o no? Le cuesta mucho levantarse. La realidad es que tiene que ir a trabajar, la realidad es que hace frío cuando hace frío y hace calor, un calor infernal cuando hace calor, superando las 100 grados Fahrenheit, y esa es la realidad. Esa es la realidad que no es coincidente con la realidad que está descrita en Génesis capítulo 1. La pregunta es, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasó? ¿Sí? Bueno, la respuesta la tenemos en el capítulo 3 del libro de Génesis. Y ahí es donde vamos a centrar gran parte de la enseñanza de esta noche, ya que nos explica por qué no estamos desnudos gozando en un paraíso. ¿Sí? ¿Por qué no estamos de esa manera gozando en el paraíso? Bueno, Génesis capítulo 3 nos explica por qué razón no estamos en el plan original que Dios había estipulado. Por eso vamos a empezar a leer este capítulo de Génesis capítulo 3, episodio que pretende responder a las grandes preguntas de la vida. Este relato quiere decir la verdad acerca de la vida a través de este relato. Un relato que tiene diferentes narrativas, diferentes recursos de la narración, donde usted puede decir, bueno, parece que los animales hablan y todo aquello, y cómo es esto, cómo es lo otro. Bueno, lo que pasa es que la Biblia quiere explicar temas muy profundos, diga conmigo, muy profundos, que una narrativa descriptiva no alcanzaría a poder describir. Por eso utiliza diferentes géneros literarios, y no vamos a hacer una clase de lingüística, pero tenemos que explicar que son diferentes géneros de la literatura para poder explicar grandes verdades de la humanidad. Vamos a comenzar a leer entonces Génesis capítulo 3, donde este relato nos hace ver las verdades acerca de esta vida y por qué usted pues vive como vive, ¿no? Dice el versículo 1 del capítulo 3. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente, no, dijo, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, ¿qué dijo Dios? No comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis, o no mueran. Entonces, diga conmigo entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Pero Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como ¿quién? Seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, ¿cómo era el árbol? Codiciable. Era un fruto maravilloso, ¿no? Para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría. Era el árbol de la sabiduría del bien y del mal. Recuerden que habían dos árboles. Uno justamente de la vida eterna y otro el árbol de la sabiduría del bien y del mal. Tema que pues vamos a enseñar en otra oportunidad. Hay mucho que decir ahí, ¿no? Entonces, pues la mujer empezó a mirarlo, a desearlo, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Entonces, diga conmigo entonces, fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta que estaban, ¿cómo estaban? Estaban desnudos. Mis hermanos, hay una serpiente que habla. Empieza así el relato de Génesis capítulo 1. Y esencialmente es una imagen de lo que más tarde se dirá que es el demonio. O directamente Satanás, el mismo Satanás. Pero por lo pronto aquí el Génesis nos presenta como una serpiente. Y de hecho la serpiente es la imagen de la presencia maligna que te engaña, ¿sí?
Esta es la imagen. Esa serpiente es una imagen del engaño. Y esencialmente, mis hermanos, esa es la experiencia que tiene cualquier ser humano que haya cometido un pecado. ¿Cómo así? Bueno, que cuando haces el mal te decepcionás y decís, esto era. Que esto es lo que ocurre regularmente, o sea, en el 100% de las veces en las cuales hemos cometido algún pecado, en el cual digamos, el brillo del pecado era tal que decíamos, wow, si hago tal o cual cosa. Y cuando cometemos tal o cual cosa decimos, esto era así. ¿Sí o no? ¿Estamos acá todavía? Sí, estamos. Y esto es justamente la imagen de esa serpiente, la serpiente que te engaña. Diga conmigo, la serpiente que te engaña. Es la imagen que Génesis capítulo 3, versículo 1 nos está diciendo. Y tú dices, pues vaya, me ha engañado, el buen español, ¿no? Me ha engañado. Y me ha engañado, pues. Pues esto es lo que sucede en este diálogo entre la mujer y la serpiente. Y fíjense que es la serpiente que es el mal. La serpiente, esencialmente, es un maestro en el arte de la mentira. ¿Bien? La serpiente es un maestro en el arte de la mentira. O por decirlo más quirúrgicamente, la serpiente es el maestro de las medias verdades. O para decirlo con mayor claridad, la serpiente es un maestro de las medias verdades. Para empezar, comienza soltando una mentira descarada. Así es como empieza, platicando con Eva. Dios les ha prohibido comer todos los árboles del jardín. Es así como comienza, ¿sí o no? ¿Sí? Estamos en el texto. O fíjense que en otro contexto pudiéramos decirlo, o sea, salvando las diferencias, el pastor les ha prohibido hablar con nosotros, obviamente en otro contexto. O en la iglesia prohíben todo. ¿Sí o no? ¿Me van siguiendo? La serpiente es la maestra de las medias verdades. ¿Y qué ocurre con la mujer? Bueno, la serpiente le dice a Eva, Dios ha prohibido que coman todos los árboles, todos los frutos de los árboles. Y la mujer le dice, no es así. Dios no nos ha prohibido comer de todos los frutos del jardín, solamente ¿de cuántos? Solamente de uno. Pero fíjense con mucha atención, que Satanás ya ha sembrado la sospecha. Porque a lo que juega aquí la serpiente es a crear la sospecha. Es que la mujer pueda pensar en que Dios no está jugando limpio. O sea, lo que la serpiente aquí está jugando es a crear la sospecha en la mujer de que Dios no está jugando limpio. De que Dios tiene cartas de las que todavía no ha enseñado. Esta es la estrategia de la serpiente. Y que a lo mejor, si ustedes prescinden de Dios, o prescinde Eva de Dios, pues le ha de ir mejor en la vida. Esto es un poquito la manera en la que la estrategia de esta serpiente está trabajando en la vida o en el corazón de Eva. ¿Me va siguiendo hasta aquí? Así que calumnia que algo queda, la serpiente dice, pues Dios no quiere que comas ningún árbol, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, Eva le dice, no hombre, no es así. Él nos ha dejado comer de todos los árboles, menos del árbol que está en medio del jardín. Si comemos de ese árbol, nos dijo Dios, ¿qué ocurriría si comemos de ese árbol? Moriríamos. Entonces la serpiente le dice, no hombre, no vas a morir. No vas a morir. La verdad que no vas a morir. Y fíjense que a la verdad, no me respondan esta pregunta porque los voy a orillar a una herejía. Por favor, no me respondan esta pregunta, pero se las tengo que hacer.
¿En verdad iban a morir Adán y Eva si comían de ese fruto? La verdad, no me respondan, porque si no los voy a hacer decir una herejía. Bueno, es una media verdad. ¿Por qué? Porque el conocimiento del bien y del mal por sí mismo no conduce a la muerte. ¿Me van siguiendo? O sea, el conocimiento del bien y del mal no conduce a la muerte. De hecho, el conocimiento moral que estos dos han de tener, estamos hablando de Adán y Eva, no conduce a la muerte en forma directa, pero sí conduce indirectamente a la muerte, como veremos en unos minutos más. Vamos a ver en unos minutos más cómo conduce a la muerte. Pero probar del árbol, ¿los iba a matar literalmente? Bueno, no responde. Cada uno va entendiendo a dónde vamos siendo enseñados en la palabra. Así que la serpiente le dice: no, mi querida Eva, no moriréis. Mira, te digo más. Dios sabe que cuando coman serán como Él, serán como Dios. Y en verdad, ¿no les gustaría ser como Dios? ¿A que no les gustaría ser como Él? Díganme, ¿no les gustaría ser como Dios? ¿No les gustaría ser? Bueno, honestamente, se lo digo yo, dice la serpiente. O sea, no yo, la serpiente. Mira, Eva, yo te digo, yo trabajé con el mismo Señor. Fui el lucero de la mañana, fui su asistente. Él de cariño me llamaba Lucifer. Pero yo trabajé como asistente de él. Fui su asistente personal. No soy un cualquiera, Eva. Te estoy explicando que el punto aquí es que Dios quiere trabajar solito. No le quiere levantar a ninguno de ustedes porque en verdad, ¿qué creen? Dios a ustedes les tiene, o mejor dicho, no a ustedes, a Eva y a Adán, obviamente a ellos, les tiene envidia. No quiere otros dioses al lado de él. Es por eso que Dios no quiere que ustedes coman de ese fruto. Porque de comerlo, ¿en qué se van a convertir? En dioses. Y Dios tiene envidia de ustedes. Ahí se los dejo al costo. Fíjense lo que harán, pero ahí se los dejo. Así es un poquito, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Pasa que la mujer entra en lucha contra la tentación. ¿No será que Dios se guardó algunas cartas y no me está mostrando? ¿Será que Dios está jugando limpio? ¿Será que Dios me dijo todo? ¿Qué creen? No me respondan tampoco, por favor. ¿Dios le habrá dicho todo a Eva? Pues este asistente que trabajaba con Dios me viene a decir ahora de que Dios no está jugando limpio. Y bueno, calumnia, pues ya haciéndola rodar en el corazón, duda sembrada, duda activada. ¿Sí? Y bueno, la mujer entra en lucha contra la tentación, ¿y qué creen? Pues cae en la tentación. Y cae en la tentación porque vio que el árbol era apetitoso de comer y además da el conocimiento. ¿Y qué creen que hizo? Voy a comer. Y no tan solamente que comió, sino también que se lo dio a su marido solidariamente. Y Adán también comió el fruto prohibido. Y es así como probaron del fruto, tal vez sin un poco de temor, lo agarraron, lo masticaron, ¿y qué creen? ¿Se murieron? No se murieron. Entonces dijeron, órale, puede que. No lo digan, van a decir una ley. Qué bueno que no quedó grabado, ¿no? ¿Puede? Vamos al versículo 7. Entonces, diga conmigo entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta. ¿Se dieron cuenta qué? Que estaban desnudos. Diga conmigo, desnudos. Cosieron pues hojas de higueras
y se hicieron delantales. La pregunta que nos vamos a hacer en esta noche es, ¿por qué no vamos por la vida desnudos? ¿Por qué usted no va por la vida desnudos? ¿Por qué? Bueno, la respuesta no es decir, bueno, yo no voy desnudo por la vida porque tengo frío. No, no es eso, ¿no? Porque ahora hace un calor de calor, ¿sí? Y nadie anda desnudo. No lo veo desnudo a ninguno de ustedes, ¿eh? Los veo bien arropaditos. La respuesta es que vamos arropados porque vamos protegiéndonos de la mirada del otro. De hecho, la mirada del otro es peligrosa. Diga conmigo, la mirada del otro es peligrosa. La mirada del otro es peligrosa. Por eso vamos arropados en la vida. Vamos arropados en la vida porque la mirada del otro, piense lo que estoy diciendo, la mirada del otro es peligrosa. Cuando miran mucho, pues, y nos miran mucho, se puede dar un montón de situaciones muy adversas. Los niños, cuando son muy pequeños, no se dan cuenta de la mirada de los otros y de que la mirada de los otros es peligroso. Por eso no les importa ir desnudos. Pero muy pronto, a los 6 o menos años de edad, descubren que es peligroso la mirada del otro y ¿qué creen? Aprenden a cubrirse. Aprendemos a cubrirnos. De hecho, al desobedecer a Dios, Adán y Eva, la manera que descubren la capacidad de elegir entre el bien y el mal es haciendo el mal. Escuche con atención. La manera en la cual ellos descubren el bien y el mal es haciendo ¿qué? El mal. ¿Y cuál es el mal? Desobedecer a Dios. Entonces, ellos piensan, un pensamiento muy lógico. Si yo hice mal, es muy probable que me puedan hacer mal. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque he descubierto el bien y el mal no haciendo el bien, sino haciendo ¿qué? Y como hice el mal, ¿qué me hace pensar que no me harán lo mismo? ¿Me van siguiendo? Por eso tienen que estar cubiertos. En vez de descubrir el bien y el mal haciendo el bien, lo descubren haciendo el mal. Descubren la libertad entre el bien y el mal haciendo el mal, eligiendo el mal. Y cuando hacemos esto nos damos cuenta o adquirimos la capacidad de que nos pueden hacer daño. Y comienzan Adán y Eva, o comenzamos nosotros, a preocuparnos por saber de que estamos desnudos. Entonces, para que no nos hagan daño, ¿qué hacemos? Nos arropamos para que no nos vean. ¿Me van siguiendo, hermanos? Vamos siguiendo el pensamiento bíblico. Y esto justamente es lo que va ocurriendo. Adán y Eva descubrieron que estaban, ¿cómo estaban? Desnudos. Porque descubrieron el bien y el mal haciendo el mal. Entonces, pues entendieron y comenzaron a preocuparse porque se vieron desnudos y porque tomaron el conocimiento, adquirieron la capacidad de que alguien les puede hacer daño. Mis hermanos, esa es la razón por la que vamos arropados. Seguimos leyendo. Luego oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿qué le preguntó? ¿Dónde estás? Él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, por eso me escondí. Entonces Dios le preguntó, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? El hombre le respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ahí está, ¿no? Es la excusa, ¿no?
Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Ella respondió: la serpiente me engañó y yo, ¿qué hice? Comí. Bueno, fíjense que Dios se paseaba por el jardín al caer la tarde y se encuentra con la situación, con esta situación. Y palabras más, palabras menos, se echa la mano a la cabeza y dice: no habréis comido del árbol, ¿no? No habréis comido, no habréis probado del árbol que les dije que no coman. A lo que Adán y Eva replican: pues sí, sí hemos comido el árbol, siempre sí, un buen mexicano, ¿no? Siempre sí hemos comido. Y empieza esto justamente que también es propio de haber hecho mal, del pecado, porque aquel que comete pecado no asume su responsabilidad. Fíjense qué notable. Aquella persona que comete pecado no asume su responsabilidad. No, la culpa es suya, la culpa es del pastor, la culpa es de Pablo, la culpa es de Abel, es de Abel la culpa, ¿no? Sí, la culpa es de Abel. ¿Sí? La culpa es justamente de Eva, ¿sí? No es mi culpa. Fíjense que esto es muy propio de haber hecho mal, justamente de haber pecado, que uno no asume su responsabilidad. Y de hecho, Adán dice: no, yo no he sido, ha sido la mujer que tú me diste. O sea que en definitiva fuiste tú, Dios, el culpable. Y la mujer, ¿qué dice? ¿Qué es lo que dice la mujer? No, yo tampoco he sido, no fui yo. ¿Quién fue? La serpiente. De hecho, empezaron a echarse la culpa unos a otros. Y fíjense que esto ocurre siempre cuando hay pecado. Se pierde la solidaridad entre el hombre y la mujer. Se pierde la solidaridad. ¿Por qué? Porque el pecado genera la ausencia de solidaridad. Y comenzaron a echarse culpas unos a otros. Y esto es así. Esto es calcadito. Cuando hay pecado, aquel que comete pecado dice: no, él es el responsable, ella es la responsable, Dios es el responsable, o la serpiente es el responsable. El que comete pecado nunca asume su responsabilidad. Entonces, Dios empieza a repartir castigos, ¿no? Vamos al versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, por decir medias verdades. Sobre tu vientre te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Esta es la sentencia a la serpiente. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tu embarazo. Con dolor darás a luz los hijos. Tu deseo será para tu marido, él se enseñoreará de ti. Fíjense que el castigo de la mujer es doble. Ser madre va a doler, y la relación con el marido va a estar manchada por el machismo. Esto es algo que justamente es parte de este castigo. Ella siente atracción por su marido y él la dominará. De hecho, aquí empieza la desigualdad por el pecado, que es consecuencia del pecado, y es pecado que los hombres utilicen la fuerza para dominar a la mujer. Es literalmente pecado. De hecho, podemos decir que el machismo es un pecado consecuencia del pecado. El machismo es un pecado consecuencia del pecado. ¿Sí? Así lo presenta la palabra. Pero el machismo es pecado. Y esto es parte de, la sentencia sobre la mujer. El parto duele. ¿Sí? No hace falta explicarlo mucho. Y la consecuencia de un hombre pecaminoso es que es machista. Pero el hombre que es un hijo de Dios no es machista. ¿Amén? Amén. Amén. El hombre
que es un hijo de Dios, entiende que es como Cristo, no es que es Cristo, es como Cristo. Y si Cristo murió en la cruz del Calvario por su iglesia, la iglesia o la mujer es como la iglesia, ahí hay mucha sabiduría, hay mucha sabiduría. Entonces, el hombre adopta la posición de Cristo muriendo por su iglesia, por su esposa, y teniendo una actitud sacrificial, y la esposa se sujeta a su marido como la iglesia se sujeta a Cristo. ¿Amén? Amén. Entre otras cosas, existe esa compatibilidad, esa relación de ayuda mutua que se da en el matrimonio cristiano. Pero lo cierto es que el machismo es un pecado consecuencia ¿de qué? El pecado. Bueno, y aquí viene para los hombres. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella. Te levantarás temprano, te costará levantarte muchísimo, ¿sí? Trabajarás con mucho esfuerzo. Si usted quiere preguntarse ¿por qué es así? Bueno, aquí lo describe, ¿no? Dice: espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Bueno, tal vez dice: yo como carne o como comida no del campo. Bueno, el campo que me lo traen en la tienda, ¿no? Pero esta era una cultura obviamente rural y está refiriéndose a la dureza, a lo duro, y a lo tupido que es salir a la chamba, al trabajo y lo que cuesta ganar el pan con el sudor de ¿qué? De su frente, ¿sí? Y aquí lo dice: espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Polvo eres y al polvo volverás. ¡Wow! Ahí está, claro. Ya me queda muy claro, pastor. Ya sé por qué me cuesta. Y llego al viernes con la media neurona, así que sea claro, por favor, pastor, porque me cuesta concentrarme. Y sí, claro que sí. Cuesta. Porque es la sentencia. Esto explica justamente la situación donde nos encontramos. La tierra queda maldita a causa del pecado del hombre. La Adama. Adama es la tierra. La Adama, o sea, de Adán fue traído de la Adama. ¿Sí? Pero esto es otra enseñanza. Y en el versículo 9, a su mujer Adán le puso por nombre Eva, por cuanto ella fue la madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles y ¿qué hizo? Los vistió. Luego dijo Jehová Dios: el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conocedores del bien y del mal. Pues ahora, que no alargue su mano, tome también el árbol de la vida. O sea, ya se comió esto, ahora se va a comer el árbol de la vida y vive para siempre. O sea, esto es un problema, ¿sí? ¿Por qué es un problema? Bueno, ahora lo vamos a ver. Y el pensamiento de Dios en la Trinidad, justamente dijeron: bueno, si ya avanzó hasta acá, le queda poquito para avanzar al otro árbol. Así que, pues ni modo, ¿no? El versículo 23 dice, ¿qué dice? Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrara la tierra de la que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso querubines al oriente del huerto del Edén y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol ¿de qué? De la vida. ¿Bien? Fíjense que a pesar de todo Dios sigue cuidando de esta pareja que le ha fallado. Encontramos que esta pareja le ha fallado y Dios en su misericordia le hace unas túnicas con pieles y, como vimos, le corta el acceso al árbol de la vida. Recuerden, como decíamos anteriormente, que habían dos árboles. Uno era el árbol de la vida, el otro el árbol del conocimiento del bien y del mal, el que comieron Adán y Eva. Y al transgredir y hacer el mal, el ser humano se descoloca en todos los sentidos. O sea, se descoloca su relación con Dios, descoloca su relación entre el hombre con la mujer. O sea, todo queda descolocado.
De hecho, también queda descolocado el hombre con la tierra. O sea, Adán queda descolocado con Adama, con la tierra. O sea, todo queda hecho, ¿sí?, un alboroto. Fíjense que alguna vez utilizamos el ejemplo de los planetas que se alborotan, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que cuando Cristo está en el centro de nuestra vida, los planetas empiezan a orbitar en su justo lugar. Pero que aquella persona que no tiene a Cristo, todos sus planetas se alborotan. Por eso es que tiene un alboroto en sus emociones, sus sentimientos, en todas las cosas de la vida. ¿Por qué? Porque Cristo no es el centro, no es el sol de justicia que tiene el poder para que todos los planetas orbiten en su justo lugar. ¿Sí se acuerdan de ese ejemplo? Sí. Bien. Entonces, esto es lo que ocurre, palabras más, palabras menos. De hecho, ya el Señor no está en el centro y todo se ha alborotado. De hecho, Dios, fíjense que ha creado al mundo bueno y al hombre justamente lo creó de la buena tierra, ¿sí o no? Lo creó de la dama, de la buena tierra. O sea que esencialmente Dios creó al hombre bueno. Esto es lo que nos dice Génesis. Pero que a consecuencia del pecado, justamente, empieza a deshacer toda la creación, empieza a crear un caos en toda la creación. Y Dios dice, si esto es así, es mejor que no sean inmortales. Si llegan a ser inmortales, esto va a ser un infierno. Porque la definición del infierno es esta. El infierno es el ser humano haciéndose daño sin fin, sin final. Esto es el infierno. El infierno es que el hombre se haga daño y daño y daño y daño. Y si el hombre se hace daño y es inmortal, pues esto es un infierno. Hagamos que el infierno sea momentáneo, ¿eh? Y haya un punto donde el hombre se termine, vuelva al polvo, palabras más, palabras menos. ¿Vamos bien hasta aquí? Muy bien. Por eso que vivir eternamente en estas condiciones es estar constantemente haciéndose daño. Esta es la reflexión de la Trinidad. O sea, si van a vivir constantemente haciéndose daño, pues pongámosle un fin. Así que Dios le quita el acceso al árbol de la vida y los expulsa del paraíso. Y esta es la situación en la que nos encontramos hoy. Es esta la situación. De hecho, el mensaje de esta historia es que Dios ha hecho al ser humano, pero a consecuencia del pecado, a consecuencia de la desobediencia, el hombre ha caído en desgracia y con él toda la creación. Hay una desgracia. ¿Por qué hay una desgracia? Pues porque el hombre conoció el bien y el mal haciendo el mal. Y como el hombre conoció el bien y el mal, no haciendo el bien, haciendo el mal, pues encontró que así como lo hizo, sin lugar a duda lo han de ser. Entonces comienza ahí ese deterioro, ese caos, producto del engaño, producto justamente de haber escuchado, diga conmigo escuchado, haber escuchado a la serpiente. Usted dice, ¿y por qué no puedo escuchar a la serpiente? Bueno, ahí tiene. O sea, ¿cómo es que le dice el dicho? Al buen entendido, al que se le dice, ¿sí? Cuando usted, el que sabe, ya no tiene excusas, no hay excusas. Y este es el tema. O sea, usted dice, todo se hubiera terminado si Eva hubiera dicho, mira, serpiente. Honestamente yo no entiendo por qué. ¿Por qué Dios me dijo que no coma del árbol de la vida, del árbol de la sabiduría del bien y del mal? Honestamente no tengo todas las respuestas. Pero yo le creo. Y al creerle, se terminó la conversación acá. ¿Sí? Se terminó la conversación. Y esa hubiera sido la respuesta de Eva y hubiéramos evitado todo este mal que está rodando en este mundo. La respuesta es sí. ¿Pero ocurrió de esta manera? No ocurrió. Esto no fue así. Y justamente hay una herencia pecaminosa llamada ese pecado que teológicamente es el pecado original, esa bola del mal que está rodando en el mundo, y solo el poder de Jesús por medio de su Espíritu Santo puede rescatarlo a usted de su vaga manera de vivir. Es lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Cristo nos ha rescatado de nuestra vaga manera de vivir.
Pues sí, estamos arropados aquí, porque no somos, o sea, nacimos de noche, pero no nacimos anoche. No somos ingenuos. O sea, andamos arropados porque sabemos que la vista del mundo es peligrosa. Peligrosa. Pero no andamos arropados, nos mostramos desnudos ante Dios. Porque para Él, ni para qué echarle mentiras. Y venimos convalecientes y desnudos. Y el Señor que nos conoce, pues Él, como el Padre del Hijo pródigo, nos arropa, nos cubre, pues nos lleva a la casa, su casa, la casa del Padre. Iglesia en la cual hoy estamos conviviendo. Lugar donde nos conectamos en nuestra vulnerabilidad. Lugar donde por el Espíritu Santo tenemos esa entrada al reino y esa entrada a una visión transformada en donde podemos, en cierta medida, abrir nuestro corazón. Porque mi hermano ha de pensar todo lo bueno, todo lo puro, todo lo justo, todo lo de buen nombre, todo lo que conlleva virtud alguna. Porque hay una visión renovada. Porque hay un corazón transformado. Porque podemos mostrarnos de una manera que no podemos hacerlo en el mundo. O sea, no seamos ingenuos. No podemos hacerlo en el mundo. Pero a medida que vamos madurando en la fe, vamos conectándonos con nuestra vulnerabilidad. Y donde Dios empieza a glorificarse en cada una de nuestras vidas. Sabemos que la visión del mundo es peligrosa, que la vista de la gente de afuera es muy peligrosa. Y por eso no somos ingenuos. Somos astutos en ese sentido, pero somos sabios. Y nos mostramos abiertamente ante aquel que nos conoce, pobres, desventurados y desnudos. Y esta es la manera en la cual el Señor nos acoge y por medio de su Espíritu Santo nos rescata de nuestra vaga manera de vivir. Pero por cierto, aunque fuimos redimidos por la sangre de Cristo, por el poder de Dios, no nos libramos de ciertas consecuencias del pecado, de el levantarnos tan temprano, ¿sí? De el ganar el pan con el sudor de la frente. No nos libramos de el dolor de parto de mis hermanos, ¿sí o no? Y hasta aún con cesárea a veces no se libran las hermanas. Y hay algunas hermanas que no tienen sus maridos cristianos y que sufren justamente la consecuencia del pecado, que es el machismo, que amando a su esposo entrañablemente, iba a decir ingrato, pero no es ingrato, ¿no? Ese amor, ese marido no corresponde de la misma manera y empieza a declarar que él es el rey, una actitud muy machista. Pero bueno, hay estas hermanas que por alguna razón, motivo o circunstancias se han casado con un yugo desigual, le aclaman al Señor misericordia, le piden al Señor misericordia, ten misericordia de mí y de mi marido, mi amado. ¿Y qué creen? El testimonio de muchas aquí, o muchos aquí, es que Dios ha tenido misericordia, ¿sí o no? Claro que sí. Y lo ha de seguir teniendo también en aquellos o aquellas que todavía no tienen a su esposo en los caminos del Señor. Pero las consecuencias del pecado están. Génesis capítulo 3 así lo declara. Claro. Bien claro. Vamos a cerrar nuestros rostros y vamos a orar.